Muy buenas tardes, estimada audiencia. Para mí es un honor estar aquí frente a ustedes el día de hoy en esta transmisión en vivo. Yo soy el doctor Jorge Centeno, soy otorrinolaringólogo, soy docente de la Universidad Cayetano Heredia y voy a tratar frente a ustedes el tema de trastornos o pérdida de la audición. Entonces, para esto tenemos que tener un concepto de lo que es el oído, que es el principal órgano de la audición. Y el oído tiene, como ven ustedes aquí, tres partes, ¿no? Uno, la oreja, después hay un conducto auditivo por donde entra el sonido, y después tenemos en el centro una cavidad que está limitada por un lado por la membrana timpánica, y hay, como ven ahí, tres huesitos. Esos tres huesitos van a transmitir el sonido. Y estos se van a acoplar a lo que viene a ser el oído interno. Y el oído interno tiene dos partes, ¿no? Una con aros, que tiene que ver con el equilibrio, y hay un caracolito que acá está cortado en forma sagital, que viene a ser la cóclea, el caracol, que tiene que ver directamente con la audición. Y dentro de esta cóclea existe un órgano muy importante, ¿no?, que está dentro de la cóclea, que va a ser quien va a transformar el sonido que nos llega al oído y que mueve la membrana, que es mecánico, y se va a transformar en una señal bioeléctrica en el oído interno, y este es el órgano de Corti, se llama así, ¿no?, y está dentro de este caracolito. Y este órgano de Corti, como ven ahí, eso rosadito lo aloja. Hay dos tipos de células, siempre con sus pelitos, le llamamos cilios, que se encargan de hacer esa transformación, que es muy importante para la audición. Teniendo este antecedente, esta introducción, hablemos de sordera, que es el punto que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué cosa es ella? La sordera es la disminución de la capacidad auditiva en uno o en los dos oídos, ¿no?, o en ambos, ¿no? Se le conoce también como hipoacusia, un nombre un poquito más difícil de recordar, pero es hipoacusia, disminución del sonido, de la percepción del sonido. Y su manifestación depende bastante de la edad. Y vamos a ver un ratito. Vamos a ver que esta sordera hipoacusia se va a manifestar en forma diferente, ya sea en un bebito, ¿no?, que en realidad ahí por signos indirectos nos damos cuenta que pudiera tener algo de pérdida auditiva, o en un niño preescolar, ¿no?, o en un adulto, ¿no?, en jóvenes o en el anciano. Las manifestaciones son de alguna manera diferentes dependiendo del grupo etario. Pero ¿cómo se presenta la sordera? ¿Qué manifestaciones tiene la sordera? Definitivamente, ahí voy a mencionar el término hipoacusia, disminución en la capacidad de audición. Eso es, sube mucho el volumen, de alguna manera no entiende cuando le hablan, no responde cuando le preguntan algo. La gente se molesta bastante con esta persona porque como que no le da interés a nadie, lo que pasa es que no escucha. Y esta sordera va acompañada muchas veces de un ruido muy molestoso que se presenta más en el silencio, que es el tinnitus. Y también puede acompañarse de mareos. Eso es menos frecuente, pero es una cosa que va asociada muchas veces a la sordera, a la hipoacusia, que es el mareo. Y hay que tener, digamos, cuidado con esto. Pero la sordera se puede identificar fácil en un adulto, en alguien que habla, que dice no escucho bien, o simplemente menciona, digamos, todas estas molestias, las explica. Pero ¿qué pasa con los niños? A veces con ellos, por ejemplo, los que todavía no han desarrollado el lenguaje, ¿no?, tardan en hablar, ¿no? Uno dice, mi hijo no habla, ¿no? Y eso puede ser directamente por una alteración auditiva, una disminución de la audición.
son hiperactivos estos niños muchas veces. Y por otro lado, si son mayores, por ejemplo, y tienen una sordera, digamos, intermedia, que no la han detectado, puede ser que tengan mal desempeño escolar. Y si es un adulto, un mal desempeño laboral muchas veces, por el hecho de la disminución auditiva. Y en la gente mayor también se agrega cosas. Un abuelito que nadie le entiende, o mejor dicho, que no entiende a nada de lo que hablan alrededor, se aísla, se deprime, y eso es algo muy malo para una persona de tercera edad. Finalmente, aunque no crean, la sordera también puede inducir accidentes, ¿no? Por no escuchar, no puede ser que no escuchen, digamos, un carro o no se den cuenta de algunas cosas y eso puede generar accidentes. Y por supuesto hay otros síntomas más asociados como cuando hay secreción que nos puede indicar una infección crónica del oído, etcétera, etcétera, pero lo importante es lo que le he mencionado. Tipos de sordera, ¿no? Son 3, pero 2 son las más importantes. Una que le llaman conductiva, que se genera en el oído externo, o sea, en el conducto, cuando se cierra el conducto, ya vamos a ver los mecanismos, o en el oído medio, donde están los huesitos, se rompen los huesitos, o la membrana timpánica se perfora, por ejemplo. Eso es típico de una sordera conductiva. Eso va a llevar a que el paciente no escuche, ¿no? Pero también hay una sordera de un nombre más difícil, neurosensorial, que se origina en el oído interno y en el nervio auditivo, ¿no? Estas son las 2 sorderas más frecuentes y hay que tratar siempre de diferenciarlas, por ejemplo. En los niños, muy frecuentes son las sorderas conductivas por una otitis media, como vamos a mencionar, y en los abuelitos, por ejemplo, el tipo de sordera más frecuente es la del oído interno. Por otro lado, una sordera le llaman central, mucho menos frecuente, que se genera ya fuera del oído, en el trayecto de la vía auditiva dentro del cerebro, pero es mucho menos frecuente y más difícil de diagnosticarla. ¿Qué cosas puede producir la sordera conductiva, ¿no? Ya hemos dicho, localización de la sordera conductiva fundamentalmente en el conducto auditivo, un tapón de cerumen, o que hay niños que nacen sin conducto auditivo, definitivamente van a tener una sordera, o problemas de oído medio, inflamaciones, secreción, que es muy frecuente también en niños pequeños, las infecciones de oído, o rupturas por traumatismo de accidentes de la cadena de huesillos, ¿no? Y qué cosa puede producir la sordera del oído interno, ¿no? Que es también muy frecuente y es, digamos, irreversible la mayor cantidad de veces. Y acá tenemos situaciones. El ruido definitivamente puede producir pérdida de la función auditiva. Gente que trabaja en máquinas, en empresas donde no controlan el sonido, ¿no? Un ruido tóxico. Otra toxicidad que se da fundamentalmente con uso de medicación, la polifarmacia, la automedicación, y a veces se colocan medicamentos que pueden dañar totalmente incluso la audición. Infecciones de todo tipo pueden por ejemplo, la rubiola durante el embarazo, o también una meningitis en un niño puede producir una pérdida auditiva severa. Ahora que están de moda los traumatismos, ya sean vehiculares o por asaltos, también con un traumatismo directo en el oído puede producir pérdida auditiva bastante severa. Por supuesto, ahora de moda y en realidad muy importante la genética como causa de falla del oído interno. Es muy frecuente que se estén encontrando la mayor cantidad de sorderas, cada vez se encuentran asociadas muchas veces a pérdidas por una alteración genética de fondo, que a veces pasa desapercibida. Por supuesto, tumores, ¿no? Y la edad es un factor importante también en la pérdida auditiva. Sabemos que la pérdida, la tercera edad es muy frecuente y tiene un nombre muy especial, le llaman presbiacusia, y es una situación muy frecuente en este grupo etario. Este es un ejemplo nada más. En el cuadro superior izquierdo van a ver
tres hileritas de unas como B de Victoria y unos pelitos ahí. Eso es lo normal. Y vean la figura inferior derecha. Es totalmente diferente, como que hubo una bomba y barrió con todos los pelitos que habían ahí. Eso puede ser conducido por o producido por ruido. Hay que cuidar, es un ejemplo nada más, cómo el ruido puede alterar, digamos, también la estructura de las células y llevar a sorderas muy, muy graves. Solo para mencionarles que las sorderas nosotros tenemos que clasificarlas, pues no todas son iguales. La sordera o hipoacusia puede ser leve, moderada, severa y profunda, las que ya no escuchan nada, ¿no? Y nosotros lo medimos o lo damos en función a qué volumen necesita para escuchar. Eso se va a utilizar bastante en las mediciones que nosotros hacemos. ¿Cómo se diagnostican? ¿No? Cuando llega un paciente a mi consultorio, ¿no? O un consultorio otorrino en general para temas de sordera, lo que lo que se hace muchas veces es simplemente tratar de hablar con el paciente. Por ejemplo, también se da mucho en lugares donde no hay otorrinos, la voz cuchicheada, simplemente le susurran a una distancia a ver si escucha. Ese es un método muy conocido, tradicional, antiguo, pero es muy, muy grosero, no nos da mucha información, ¿no? También se utiliza diapasones. El diapasón, que se utiliza muchas veces en música, ¿no? También se puede utilizar para hacer diagnósticos en audición. Todavía lo utilizamos en la especialidad porque nos da información muy valiosa, ¿no? Pero en realidad para medición auditiva per se no es tan útil por el momento, ¿no? Y tenemos lo que es indispensable en todo buen servicio, tener una máquina de medición, y esto es el audiómetro, que se tiene que hacer en lugares adecuados, en cámaras silenciosas como la que ven acá a la izquierda, ¿no? Y con esto podemos hacer mediciones subjetivas, porque vamos a requerir que el paciente nos diga si escucha un tono, no escucha un tono, si escucha una palabra, no escucha una palabra, y la tiene que repetir, ¿no? Entonces, es un método subjetivo, pero muy útil, que nos da curvas como las que vemos acá, ¿no? Ahí medimos diferentes frecuencias y medimos el volumen, ¿no? Y nos dan curvas normales como las que ven en la parte superior y nos dan curvas anormales como las que ven en la parte inferior. Incluso nos pueden decir si es que esa pérdida auditiva del paciente es más del oído interno, o sea, neurosensorial, o si es del oído medio o del oído externo, que sería conductiva. Nos diferencia muy bien eso, que sirve para el tratamiento y pronóstico. Pero también, y eso hay que aclarar, ahora la tecnología permite, ¿no?, que el paciente se pueda medir solito la audición, y tenemos apps como los que menciono acá para cualquier smartphone. Se puede bajar un app de medidas propias y uno puede tener una idea de cuánto escucha midiéndose solo. Ese es un adelanto que incluso ayuda a diagnóstico en lugares donde no hay otorrino, y el médico de posta podría hacer un diagnóstico aproximado de la sordera en el paciente que viene con él. Pero si tenemos un niño que no va a poder responder en una cabina levantando la mano, por ejemplo, esos bebitos, o un niño de 1 año, 2 años que no van a colaborar en absoluto, tenemos mediciones objetivas, como por ejemplo estos potenciales evocados, que se hace con unos electrodos que se colocan como un electroencefalograma y miden y nos dan curvas como la que vemos aquí, ¿no? Es una forma de diagnosticar, pero también tenemos otra con una tecnología parecida, que nos pueden dar incluso curvas parecidas a las que se obtienen en cabina y que son extraordinarias para hacer diagnósticos. Después tenemos también otra metodología que se utiliza mucho para bebitos, porque es muy rápida y que mide la función del oído fundamentalmente interno, solo eso, ¿no? Se llama emisiones otoacústicas y es muy, muy utilizada y muy rápida para hacer, nos da un parámetro de audición importante. También hay lo que seguramente ustedes han visto, impedanciometría, pero fundamentalmente para medir cómo está el oído medio, si los huesitos están bien, si hay aire o si hay líquido, no, si la membrana timpánica está intacta,
y eso nos da información complementaria. Eso, por lo general, lo tenemos todos en los consultorios de otorrino. Pero bueno, tenemos que ver qué hacer, ¿no? Tenemos ya diagnosticada la pérdida auditiva, ¿qué hacer? Entonces tenemos que hacer primero prevención, antes que haya, digamos, ya una pérdida, porque muchas veces son irreversibles, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que cuidar el ruido, no solo de los trabajos, ¿no? Que necesariamente tienen que utilizar ruidos intensos. Acá ven a uno con una perforadora, digamos, de pisos, pero también puede ser utilizar malos audífonos, ponérselos con volumen muy alto. No es malo utilizar audífonos, el problema es utilizarlos con volumen alto, y eso puede producir sordera. O irse a una discoteca y ponerse al lado del parlante por durante 3 horas, pueden salir con daños auditivos después. La otra es prevenir y no estarse automedicando ni poniéndose, digamos, ampollas, digamos, de medicamentos sin prescripción médica, porque muchas pueden producir sordera. Por ejemplo, acá ven la gentamicina, es típica, se utiliza para infecciones urinarias, hay que tener mucho cuidado con ellas. No puede producir vértigo o puede producir pérdidas auditivas. Y traumatismo, no solo traumatismos de autos, vehiculares, sino también el que uno se puede hacer, por ejemplo, utilizando hisopo, como ven ahí, prohibido utilizar eso. No es la forma de limpiarse la oreja, sino lo único que hace el hisopo es aumentar la posibilidad de un daño, digamos, de oído medio, rompiendo membrana timpánica, incluso porque se puede introducir ahí un movimiento inadecuado. Por supuesto, hay que controlar infecciones. Si hay una infección muy seria, hay que estar al tanto con el médico, porque una infección puede terminar en un problema del oído con también pérdida auditiva, ¿no? Y si es una persona, por ejemplo, de edad, ¿no? Hay que, digamos, estarse no solo evitando ruidos, sino controlando sus enfermedades, ya sea diabetes, ya sea presión alta y otras más, porque su descompensación también puede incidir en un mal funcionamiento del oído y pérdida auditiva consecuente. Para los niños se ha desarrollado tecnologías que ya casi son obligatorias. Esta clínica, a todos los niños que nacen se les hace detección precoz de la sordera, justamente con esa prueba que llaman emisiones otoacústicas, que dura 1 minuto y que nos pueden dar una idea si el niño nace con sordera o no. 1 de cada 1000 niños estadísticamente puede nacer con una sordera profunda, ¿no? Y ese tipo de tecnología es importante tenerla para diagnosticar precozmente la sordera. La terapia medicamentosa, solo un puntito, es poco eficaz. No es que le den el supermedicamento para que no pierda la audición. Todavía no hay nada al respecto. En casos de pérdidas bruscas, el corticoide ha demostrado bastante eficiencia, pero tampoco no es el non plus ultra. Muchas veces no conseguimos mucho, pero sí ayuda. Lo malo que el corticoide tiene muchos problemas cuando se da por vía oral o endovenosa. Se ha desarrollado últimamente para evitar efectos de los corticoides en la sangre, en la diabetes, por ejemplo, en glaucoma, inyectarlos directamente, que por supuesto es un procedimiento que suena feo, es realmente simple y puede ayudar en muchos casos cuando se requiera, por ejemplo, utilizar corticoides y el paciente, por ejemplo, no lo pueda recibir por la boca. Terapia intratimpánica, digamos, es un último desarrollo de ese tipo de tratamientos. Pero si el paciente tiene un problema en el oído medio, los huesitos están mal, la membrana timpánica está alterada con una perforación, como ven en esa imagen del centro, se puede hacer reconstrucciones, se puede hacer reparaciones, eso se llama cirugía o microcirugía de oído, ¿no? que la realizamos cuando nos llegan este tipo de pacientes, ¿no? Y las infecciones, aunque no crean, en el Perú no son poco frecuentes y que produzcan ese tipo de alteraciones. Sin embargo, llegamos ya a la sordera que no se puede ya reparar, fundamentalmente la que es irreversible, fundamentalmente las sorderas del oído interno, y ahí tenemos como gran ayuda los audífonos, que mientras más precoz se utilicen, vamos a tener mucho
mejores resultados que si lo hacemos tardíamente. Hay mucha resistencia contra los audífonos, pero son como los lentes, solo ayudan, no alteran nada más, aunque sí podemos decir que previene levemente el avance. El cerebro se acostumbra a utilizar y cada vez que avance la sordera, digamos, el cerebro se va a acostumbrar y va a tener el uso del audífono un buen resultado, pero también va a ayudar a prevenir un poco la demencia senil, los olvidos que son tan frecuentes en la tercera edad, ¿no? Por eso el uso precoz de los audífonos, incluso aunque parezca muy duro, pero bilateral, sin pérdida de los dos oídos, los dos se deben de reparar o reponer con este tipo de dispositivos. Ayudan en gran parte de los casos. Después tenemos son situaciones, pero para que vean que la tecnología está ahí. Antes, cuando el chiquito nacía sin conducto, se le tenía que hacer un conducto y las cirugías son muy frustrantes porque se cierra o no hay resultados audiológicos adecuados. En cambio, ahora hay un dispositivo que para estos casos va muy bien, que se coloca simplemente en el hueso y el paciente, si tiene este tipo de sordera conductiva, va a mejorar al 100%. 100%, es increíble. Pero también tenemos, y finalizo con eso, la presentación, una situación, digamos, difícil, a la que nadie quiere llegar, sorderas totales. Puede ser un niño que nazca simplemente totalmente sordo, lo detectamos rápidamente, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo poder hacer que él pueda escuchar? O una persona que tuvo un accidente y perdió la audición de uno de los dos oídos, o una persona de tercera edad que ya está perdiendo la audición y que ningún audífono lo está ayudando. Tenemos como alternativa ahora un avance tecnológico que se llama implante coclear. Solo para sorderas realmente avanzadas, puede ser uni o de los dos lados, las peores son las bilaterales, las de los dos lados, y se coloca uno o dos implantes cocleares. Lo malo es que cada implante coclear cuesta una barbaridad, pero sinceramente puede ayudar tremendamente al paciente, ¿no? Hay que hacer una intervención quirúrgica, si bien no muy grande, digamos, en el sentido de magnitud, pero sí compleja en el sentido que hay que ser precisos, ¿no? Colocarlo bien para que realmente se tengan los resultados que uno quiere. Y cuesta bastante, como digo, el implante. Lo cierto es que se implanta, se coloca, y ese es el problema, se coloca en el mismo caracolito. Se coloca un electrodo que va a dar impulsos eléctricos y va a hacer escuchar nuevamente a la persona. En otras palabras, va a estimular al nervio auditivo que con la sordera, ¿no?, el oído interno no podía producir ese estímulo y el nervio no podía transmitir por ende nada. En cambio, con este dispositivo sí se puede hacer, pero una condición es que no solo la cóclea esté alterada, sino que solo la cóclea debe estar alterada, porque el nervio debe estar bien. Pero el nervio se afecta en un porcentaje muy pequeño, digamos, no es tanto. Fundamentalmente la cóclea. Pero para que tenga éxito, el nervio debe estar bien. Pero el resultado, cuando se indica bien, es muy bueno. Por supuesto, hay situaciones en donde ya no se puede. Por ejemplo, si viene un adolescente de 15 años, ¿no?, con pérdida auditiva desde la infancia y no desarrolló lenguaje, el pronóstico no es tan bueno. Se puede intentar, pero el pronóstico no es tan bueno. Bueno, con esto quiero terminar y decirles que les he dado una visión general de la problemática de la audición y estoy a su disposición para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar. Muy bien. Señora Carmen Párraga, le contesto su pregunta. Me pregunta usted el uso de los auriculares. Como le digo, el problema
no es tanto el uso de auriculares para música, por ejemplo, ¿no? O para trabajo también. El problema es el volumen con el que se utiliza el auricular o el dispositivo. Si es muy alto el volumen, va a ser trauma acústico. Tiene que ser lo más bajo posible para que se escuche en forma cómoda. Ese es el punto. Sin embargo, tengo que mencionar que tampoco no es bueno que un jovencito esté con su auricular todo el día, aunque no le produzca daño, porque cuando se ponen también los auriculares no escuchan a nadie. No hay papá, no hay mamá, no hay nada. Entonces, eso ya es otro problema. No es problema auditivo, pero sí es algo que no se debe de estimular, digamos así. Muy bien, vamos a seguir viendo. A ver, señora Cano Rocío, me pregunta usted si tiene un zumbido en el oído, ¿no? Y muy bien. Lo que usted pone ahí, que lo siente más en la noche, es lo típico. Primero, el zumbido en un 90% se produce por un daño auditivo. Ya ve, una persona, por ejemplo, una persona de tercera edad va a tener, digamos, por lo general, pérdida auditiva y zumbidos. O la persona que también está, por ejemplo, expuesta a ruido intenso en una discoteca, sale de la discoteca y va a salir con un ruido medio raro ahí, ¿no? Es por daño auditivo, ¿no? Entonces, la mayoría son por eso. Y por lo general, durante el día no lo sienten tanto porque se enmascara un poco. Y también un factor importante para el zumbido es la atención. No le prestan mucha atención al zumbido, por lo tanto, mi caso ahora es un poco que es un ruido más, ¿no? Sin embargo, en la noche, cuando uno llega cansado ya a la casa, a su cuarto, ahí se incrementa tremendamente, porque el único punto que tiene no es sino el zumbido. El truco es tratar de enmascararlo un poco. Quizá ir al médico si es muy intenso para ver si con medicación, fundamentalmente corticoides, vale la pena hacer algo, pero en sí también quiero decir que muchas veces la medicación, digamos así, exagerada, no funciona mucho con el zumbido, ¿no? Pero trate de siempre evitar el silencio, dicen, con un poquito de ruidito en el fondo, radio, televisión, y haciendo cosas, y va a ver que con eso no va a sufrir mucho. Solo un acápite. Si es que usted tuviera una excelente audición y tiene ruido, puede ser otro el motivo de ruido y tiene que ver, aunque no lo crean, con problemas ya extra oído, fundamentalmente a veces la gente que presiona mucho los dientes puede tener un sonido que no es auditivo, pero que lo percibe como tal, ¿no? Pero que es por una causa externa al oído. A veces el dentista es el que tiene que actuar porque tiene que relajar los músculos y arreglar la mordida que tiene que ver con esa problemática. A ver, seguimos. Señora Pia Ticle, vamos a ver. Muy importante pregunta. Por lo general, antes sordera y lo genético un poquito que eran casos solo raros, casos muy saltantes de síndromes genéticos que iban acompañados, digamos, con sordera. Pero cada vez se está descubriendo que muchas sorderas tienen ligazón con la genética o alteraciones genéticas. Por lo general, si un niño nace con sordera, por supuesto hay infecciones, hay una serie de cosas que puedan pasar en el embarazo, medicación, ¿no?, que ha tomado, puede ser, pero gran parte de ellas también tienen que ver con genética. Todas las sorderas congénitas en niños tienen mucho que ver con genética, ¿no? Y incluso la sordera de la tercera edad del adulto mayor puede ser por genética también. No todos hacen una sordera tremenda, ¿no? Hay gente que la hace más, otra que hace menos, pero ahí, por supuesto, el ruido durante la adultez, medicamentos, todo eso puede haber generado que a la larga, de la tercera edad, tengan sordera, pero genética es un factor importante también en eso. Y estamos todavía en estudios buscando asociaciones y cada vez se encuentran más. Señora Blanquita Quijada. Señora, en realidad ayudan los audífonos, pero todo depende de la magnitud y las características de la sordera. Si
por ejemplo, usted a los 84 años, si usted hubiese utilizado hace 10 años con una sordera menor, quizá ahora a los 84 le sería muy fácil seguir utilizando audífonos. Quizá ahora a los 84 le va a resultar un poquito más difícil, digamos, utilizar un audífono. Pero también depende de la magnitud y el tipo de pérdida auditiva. Si es una magnitud moderada, va a ir muy bien con audífono. Si usted, en una de las pruebas que hacemos, buscamos cuánto comprende las palabras, si comprende el 100%, 70, 80, si tiene un buen porcentaje de comprensión, le va a ir muy bien con audífonos que de alguna manera tienen que ser de una tecnología adecuada, ¿no? Le va a ir muy bien. Pero si la sordera es muy intensa, entonces ya tenemos que estar hablando de otras cosas, ¿no? Y quizá ir viendo con mucha sutileza si es muy profunda la sordera y ya la prueba con audífonos no va, porque a veces se puede probar con audífonos a ver si con eso, a pesar de que la sordera es bastante grave, pero se debe pensar en implante coclear, pero eso con mucha sutileza, ¿no? Y nadie está, 1,90 también me dice lo mismo y en general le voy a recomendar, si es necesario, que se coloque, ¿no? Por supuesto, el problema económico es una barrera en todos lados, sin embargo, se debe mencionar, digamos, siempre las posibilidades que teóricamente pueden ayudar al paciente. Pero yo creo que con usted, si va, le hace una buena medición, los audífonos seguramente le van a ir muy bien, no uni, sino bilaterales, aunque lamentablemente el gasto es el doble. Señora Gladys, claro, ahí se acuerda que le mencioné que los cuadros de manifestaciones de pérdida auditiva pueden ir también junto con vértigo. Ahí está, y usted pregunta del síndrome de Meniere, es un síndrome no tan frecuente como se cree, pero sí molestoso y tiene una triada. Molesta porque produce mucho ruido, zumbidos. Molesta porque, y le produce bastante, digamos, inseguridad al paciente porque le produce vértigo de un momento a otro que duran 10 minutos, son terribles, vomitan, las cosas dan vueltas, inestabilidad, se pueden caer. Y lo peor de todo también, que además pierden la audición progresivamente. Es un síndrome que hay que tratarlo con cuidado, con medicamentos. Este puede mejorar un poco, pero hay que evaluar cada caso individualmente, ¿no? Señora, lo que mencioné hace un rato, su mami tiene 90 años, ¿no? Y no ha utilizado antes, digamos, audífonos. Repito, cada vez que avanza más la sordera, más difícil es acostumbrarse a un dispositivo. Y más difícil también que el dispositivo compense si es una pérdida grande. Yo creo que ahí tiene que tener cuidado. Algo que no hacen muchas casas de audífonos es lo siguiente. Usted debe de ir a una casa de audífono que sea de alguna manera conocida, una firma respetable, digamos así, y tiene que pedirle antes que por favor todo condicionamiento de compra sea con prueba. ¿Qué significa eso? No se comprometa de un momento ya a comprarlo de todas maneras, sino que diga, me van a hacer estudios y los estudios me tienen que demostrar, o mejor dicho, al final el audífono que me recomiendan, o algo equivalente al que voy a utilizar, que le coloquen en el oído y que demuestre que realmente ayuda al paciente. Si no, yo le digo, señora, no lo haga, porque eso de ponerse cualquier cosa que aumente el volumen y que no le vaya a su mamita, no va a ser bueno. Y aparte se va a frustrar más y todo va a estar frustrado porque va a ser un gasto tremendo por nada. O sea, tienen que tener paciencia en la casa que les puede ofrecer algo y tiene que haber una prueba. Si no, le digo, es muy riesgoso. A veces no van. Y si su mamita, digamos, no tiene mucha comorbilidad, debe pensarse en otras opciones, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no? En otros lados, en otros países, el seguro social lo cubre con amplitud, ¿no?
Acá nosotros lamentablemente no, y si no tienen seguro, la situación todo tiene que correr por la familia, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Pero definitivamente opciones hay. Hay que estudiar el caso en forma individualizada. Carol Vera, señora. Cuando hay que ver qué tipo de sordera tiene. En realidad, la sordera más frecuente a los 70 años es la que le dije, el oído interno, y esa es irrecuperable. En realidad, solo cuando avanzan se piensa en lo que le dije, en estos implantes cocleares, que sería, digamos, la cirugía para estos casos avanzados, pero para casos moderados lo que hay son los audífonos, no hay en principio cirugía, a no ser que el tipo de pérdida auditiva sea del oído medio. Por ejemplo, yo le mencioné una que es con hueco, pero hay otra en donde lo que pasa es que uno de los huesitos se queda fijo, no se mueve. Entonces hay unas cirugías que pueden movilizar este huesito, colocar un huesito alternativo ahí y hacer recuperar un poco la audición al paciente, ¿no? Esa es la cirugía que le llaman otoesclerosis, que no se ve tanto en nuestro medio, en otros países, en otras razas es un poquito mayor. Pero bueno, para mí, 70 años, hay que hacer estudios, hay que ver qué tipo de pérdida auditiva tiene. Lo más probable es que sean audífonos, lo que requiera, audífonos convencionales de buena calidad para que pueda escuchar incluso en ambos oídos, ¿no? Y el ruido, como lo digo, en realidad lo va a acompañar siempre, ¿no? Más, menos, ¿no? Depende de muchos factores que se tienen que ver en el manejo. No siempre medicamentos, no siempre medicamentos. Señora Mariela Plácido, muy importante pregunta. Las alergias, o sea, ¿qué es lo que pasa? El oído, en principio, está separado de la nariz. Solo hay un punto de comunicación. Ese punto de comunicación es a través de un tubo que va de la nariz hasta el oído medio. Y justamente alteraciones de este tubito, esta comunicación, generan infecciones en el oído medio. Y es por ello, si ese tubo se obstruyera, se cerrara, que puede ocurrir en una infección nasal, un resfrío o en una alergia, va a alterar bastante el problema del funcionamiento del oído medio y va a disminuir un poco la audición. Eso se ve muy frecuentemente en niños, es casi una cosa que es común en niños que estén resfriados y después comienzan a dolor de oído, y si midiéramos la audición ahí, la audición está disminuida. Eso sí es relación entre alergias, sí hay con el oído fundamentalmente medio, ¿no? Y con inflamaciones del oído. Señora Milagros, sí, bueno, el oído es una estructura, digamos, muy sensible a cambios metabólicos. Por ejemplo, la diabetes descompensada va a producir por varios mecanismos daño a nivel de la función del oído interno, ¿no? Y su vasculatura. El hipotiroidismo el hiper también puede alterar también la función. No es tan común, pero sí puede haber alteraciones si es que el hipotiroidismo está descompensado. Señor Brambila, en principio el Meniere es una enfermedad que primero hay que diagnosticarla bien. No es fácil diagnosticar a veces un Meniere. Antes, hace unos años, todo era Meniere. Tenían vértigo, era Meniere. Y no es así, ¿no? Ahora tiene que cumplir con ciertos requisitos y muchas veces nos ayudamos de varios estudios para confirmarlo. Pero digamos que sí lo tiene. Tiene Meniere. También hay diferentes grados de Meniere, ¿no? Hay que ver cómo está en este momento y más o menos cuál es la frecuencia de los vértigos, y con eso vamos a poder ver qué pronóstico tiene
y si vemos que responde o no responde a la medicación que se suele dar, como la beta-histina, es lo más frecuente que se da para el Meniere, ¿no? Y con otros medicamentos se intenta también, pero los resultados no son tan buenos, ¿no? Hay muchas etapas y pasos, digamos, de tratamiento que se puede hacer dependiendo de las características del Meniere. Pero le digo, en términos generales, de 10 Meniere que me llegan, 8 no son. Son otra cosa, otro tipo de alteración, muchas veces sí vertiginosa, pero no Meniere. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Señora Vilma Moreno. Bueno, en teoría sí, si se utilizan mal, si están mal calibrados, si son de mala calidad o si son aquellos que no están calibrados al paciente, ¿no? Porque los audífonos se tienen que calibrar en función de la sordera, aumentar más amplificación en los que están las frecuencias más caídas y menos amplificación o ninguna en las que están normales, ¿no? Pero si la aumentan a todas, entonces va a dañar, digamos, a las que están bien, la va a dañar. O sea, hay que tener cuidado, por eso no comprar cualquier audífono, esos que se venden que venden por Quality Products, por ejemplo, que se utilizan para algunas cositas, pueden ayudar, pero no para patologías y menos para patologías moderadas o severas. Es como ponerse cualquier lente y no ir al oftalmólogo, ¿no? También puede producir problemas. Señora Noelia Valentín Ramírez, sí es un tema que estamos aprendiendo, el COVID y los problemas de audición y de vértigo. Sí hay una relación, se está estudiando con más detenimiento la relación más estricta que hay entre ambos, pero sí definitivamente no, hay un incremento de pérdidas auditivas por el COVID, pero todavía está en estudio porque muchas cosas que se creen al final no lo son. Hay que tener simplemente paciencia y que se esperen a los resultados de trabajos grandes que nos dicen si realmente hay relación o no. Mi impresión es que sí hay cierta relación. El COVID sí produce un poco de mayor frecuencia de pérdidas auditivas. Bueno, el hacer esfuerzo en realidad no debería producir sordera. Realmente no habría un mecanismo claro de producción directa de audición. Usted, a no ser que se haya golpeado ese lado, quizás cosas indirectas, ¿no? Al cargar, digamos, a su hijo, digamos, para trasladarlo, puede ser que al hacer un movimiento, se haya golpeado, busca golpes que de alguna manera puedan alterar. Pero no veo que haya una relación entre esfuerzo y salvo, ahora que me pongo a pensar, solo en caso de que haya una fístula. Por ejemplo, los que tocan trompeta, o sea, hacen mucho esfuerzo para soplar, ¿no? Y ese es un esfuerzo poco diferente al que usted hace cargando a su hijo, pero el esfuerzo para soplar produce una presión positiva que puede producir una fístula o si hay un pequeño daño, hace que aflore una alteración. Entonces podría ser en forma de ese mecanismo, pero por levantar peso directamente no impresiona. Hay varios, en realidad busque audiometría por ejemplo, para Apple, el Play Store, ¿no? Y va a ver que va a encontrar varios y pruebe cuál le parece más fácil. Todos son amigables en principio. Habría que ver en caso de corticoides y sordera. No hay tanta relación con todo, incluso el corticoides lo mejor que tenemos para sorderas muchas veces, ¿no? Para un tipo de sordera, no para todas, ¿no? Pero habría que ver qué otros medicamentos hubo. Lo cierto es que hubo un daño aparentemente ototóxico, o sea, por medicamentos. Eso se da.
Y si ustedes vieran la cantidad de medicamentos que podrían producir ototoxicidad, se quedan sentados. O sea, realmente tengan cuidado. Incluso la acitromicina, que es tan conocida, que es un macrólido, ¿no? La claritromicina, que son tan conocidos, ¿no? Y tan utilizados, pueden producir también sordera, ¿no? Para que vean. La ciprofloxacina, que se utiliza con frecuencia. Por supuesto, hay que estar midiendo, es poco frecuente, pero podría. Lo cierto es que una vez que se tiene un tipo de sordera, ya sea por medicamentos o por otras cosas, por la misma enfermedad, pero que es neurosensorial del oído interno, es irreversible la mayor cantidad de ocasiones. Se pierde 10, se quedó con 10 menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, según la característica de la pérdida auditiva, sería irreversible. Bueno, el llanto del bebé en realidad difícil que llegue a valores persistentes de daño auditivo. Por supuesto son molestosos. Acuérdense que el ruido no solo afecta dañando el oído, sino también altera otras esferas, una de ellas es la emocional. Realmente tener un ruido muy intenso altera la paciencia de cualquiera, aún siendo su hijo, teniendo llorando, a veces lloran con tanta intensidad y pueden poner nervioso al que está cargando, cuidando al chico, está cerca de él, ¿no? Pero no me parece a mí, de todas maneras, hay que disminuir el efecto y si se pudiera poner algún taponcito ahí en ese momento, digamos, va a atenuar un poco el efecto del niñito llorando con mucha intensidad. Mire, 64 años todavía es joven, ¿no? Yo tengo 62, ¿no? Creo que nos consideramos, pero ¿qué pasa? Ahí viene la genética, vienen otros factores, hay que medir la audición. Se mide un momento, de ahí se ve qué factores pueden estar relacionados a esto. De ahí se hace nueva medición y se ve la progresión. En realidad depende de cada caso individual, ¿no? Pero que su pérdida de audición no sea muy grande, ¿no? En caso que lo fuera, ya tiene que estar pensando en audífonos, ese es un punto muy importante para, digamos, comenzar precozmente y no espere a tener una pésima audición para ya utilizar audífonos. Hágalo precozmente, nuevamente llamado de uso precoz de audífonos. Les menciono, es un tema, la limpieza de las orejas. Les he dicho, no compren más hisopos, ¿no? Quizás las compañías que venden hisopos me van a hacer una denuncia ahora, pero de broma, ¿no? Pero en realidad los hisopos no se deben utilizar para limpieza de los oídos. Lo que se debe de hacer en la limpieza es mantener el pabellón auricular, por ejemplo, esto limpio, el pabellón, lo de acá, esto con un pañito se puede hacer. El conducto, no. Por lo general, el cerumen que se produce se elimina con una, digamos, eficiencia de un 99%. Muy pocos casos acumulan y algunos que producen un poquito más empeoran cuando son muy higiénicos, cuando se mete mucho el hisopo porque van a introducir más el cerumen en vez de sacarlo. Entonces tenemos casos muy difíciles de tratar cuando han tenido años que se están metiendo, y por supuesto esto le va a quitar un poco la audición, ¿no? Y sacar ese cerumen a veces suele ser un poco difícil, ¿no? Y por otro lado el uso de hisopos, a veces mientras que uno se está, digamos, colocando ahí, uno lo hace 1000 veces, 1000 segundos, 1003, 1004, y en la 1005 viene su hijo y dice, mami o papá, le toca el codo y se mete el hisopo y adiós tímpano, y eso puede traer muchos problemas como he tenido en algunos casos, ¿no? Traumatismos directos innecesarios por, digamos, hisopos. O sea, tengan cuidado, trate de no utilizarlo, con un pañito vale dejar la oreja limpia, ¿ya? Bueno,
Por ejemplo, le mencioné ahora con corticoides que puede producir. Como digo, que yo sepa, no hay mucha relación entre corticoides y pérdida auditiva. Quizá el problema de los corticoides que se utilizan en enfermedades progresivas y es la enfermedad la que afecta al final el oído, ¿no? Y no tanto el corticoide, ¿no? Sin embargo, hay veces que la decisión médica es difícil. Tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene una infección urinaria y solo es sensible a la gentamicina. Pucha, que la infección urinaria puede producirle cosas muy serias, ¿no? Una sepsis, infección generalizada y daño renal y todas esas cosas. ¿Qué hacer? Dice, tenemos la gentamicina, vamos a ponérsela. Y le ponen y se le va la audición o le viene vértigo al paciente, ¿no? El médico sabía que podía haber ese riesgo, pero ni modo, tenía que tomar la decisión. Incluso en pacientes tuberculosos a veces tienen que dar también este tipo de medicamentos y a veces aparece la complicación y la decisión difícil es o continuamos y dejamos que la tuberculosis reactive o le alteramos la audición y vemos después cómo solucionarla con algún tipo de procedimiento, ¿no? Y continuamos con la medicación. La decisión médica muchas veces es muy difícil y en ese sentido, ni modo, yo creo que eso hay que conversarlo con los pacientes, con el paciente y con los familiares para tomar la decisión adecuada. Bueno, muchas veces las operaciones de oído medio pueden tener como víctima la audición. A pesar de que se hace para mejorar audición y para cerrar le quitan la enfermedad que puede ser una supuración, ¿no? Y sin embargo no toleró, digamos, la intervención y se le bajó la audición. Por diferentes motivos. La lista de motivos cuando se pierde la audición en una operación de oído es múltiple, ¿no? Hay una lista larga, ¿no? Que puede variar simplemente por patología extendida, puede ser por sensibilidad del oído, puede ser por una pequeña, digamos, falla en el procedimiento. Muchas cosas pueden pasar, ¿no? Es una intervención no tan fácil, ¿no? Y cuando se tiene que fresar, ¿no? Entonces el riesgo aumenta, pero cuando uno tiene que fresar porque el problema es mucho más avanzado. Entonces, definitivamente se puede perder la audición totalmente. Hay que ver, se puede mejorar con audífonos si el oído, aún con pérdida auditiva, quedó bien, o sea, la membrana timpánica sellada, ya no hay otorrea, que es la secreción. Se puede pensar en audífonos, es lo que hacemos bastante. Audífonos, se pone audífonos, ¿no? Y en caso que fuera una situación muy complicada, ¿no? Se puede pensar a la larga quizá en un implante coclear. O sea, hay que decirlo, hay que pensar en eso por lo menos como una posibilidad, ¿no? Ah, buena pregunta. Por ejemplo, viene una persona de tercera edad, 85 años o 90 años, tiene un hueco en el oído, ¿no? Y le dice, usted escucha muy poco, porque también aparte de la infección del oído crónica que le bajó la audición, tiene también la pérdida de audición por la diabetes y por su edad. O sea que la audición está pésima y quiere mejorarla. Entonces te dicen, bueno, señor, en principio usted tiene un problema cardíaco, ¿no? Entonces, en principio el riesgo para operarlo es demasiado alto en el caso de él. Entonces dice, usted debería operarse porque si usted tiene la perforación no va a poder utilizar audífonos. Entonces, al final al pobre le dice, usted no puede operarse. Entonces, ¿qué hacer con ese paciente, no? En principio, ¿qué le decimos? Que no puede utilizar el audífono porque el problema es que si utiliza audífonos y tiene una perforación, no puede presentar infecciones que pueden ser severas. Yo creo que hay que investigar. Ahora hay situaciones técnicas que podrían permitir, digamos, cerrar esos huecos y solo huequitos, porque a veces el hueco es la punta del iceberg, ¿no?
Pero si es algo simple, se puede hacer una intervención igual pequeña, insistir en eso con todos los cuidados y colocar el audífono. O también dejarle la perforación si está seca y no hay supuración, y puede utilizar el audífono condicional a controles para que no esté generando una infección por el uso de audífonos, en este caso de perforación, ¿no? O sea, depende de cada caso. Cuando entra agua en los oídos es el temor que tienen todos los que van a las piscinas, todos los que van a la playa, ¿no? Incluso muchos dicen, doctor, me quiero poner un tapón para que no me entre una gota. No pasa nada en realidad. No deberían ponerse nada las personas que van de vez en cuando, digamos, a la piscina o al mar. En realidad, lo que deben de evitar es manipulaciones. A veces el problema de infecciones o de problemas con los oídos es porque se manipulan el oído. O también cuando tienen algún tipo de tapón de cerumen que se pone más turgente y crece con el agua, entonces hace que tenga molestias. Tratar de no manipularse, tratar de ir en todo caso al médico. Claro que en algunas situaciones no se recomienda, mejor dicho, se recomienda utilizar tapones, como por ejemplo los que hacen surfeo todos los días, entonces el agua puede irritar, ¿no? Entonces ahí sí le conviene digamos, no exponer mucho su oído, ¿no? O las personas que tienen problemas en el oído muy estrechos, entonces ahí pudiese haber un poco de problemas y se prefiere, digamos, recomendarles un tapón. Pero en general, en una persona, como dice, un parroquiano normal, no pasa nada. Puede bañarse sin necesidad o sea, en otras palabras, el agua no produce nada. Bueno, le felicito que hayan diagnosticado y que le hayan colocado los audífonos a su hijo que está escuchando menos. En realidad va a utilizar toda la vida. Por supuesto, la tecnología va a ir mejorando y lo que nosotros tenemos como ahora implante coclear, pueden haber otras versiones diferentes, no tan invasivas, que puedan producir un mejor efecto, digamos, de los que lo que brindan los audífonos, que puedan ser dispositivos que se puedan ocultar, se puedan quizá colocarlo en una pequeña cirugía, pero eso es tecnología. Eso va a venir, señora, con el tiempo. Por el momento está bien que utilice audífonos su hijo, fundamental, fundamental. En realidad, bueno, aquí me pregunta si puedo ver a sus padres. Con todo gusto, señora Marisa Bernal. O sea, nosotros estamos a su disposición, ¿no? En realidad, en todo momento esa es nuestra especialidad. Pero lo que sí es claro de esta pregunta es, si ustedes tienen algún familiar con problemas de comprensión, de escuchar, no esperen, llévenlo para diagnosticar y precozmente. No esperen a que esté ya, como dicen, bueno, a veces no solo son familiares, el mismo paciente no quiere ir hasta que dicen esté ya re mal para recién ir. Que vaya tempranamente. A veces quienes diagnostican primero son los familiares y no el paciente. El paciente no, yo escucho, dice, yo escucho bien, pero cuando entran a su cuarto nadie puede soportar porque el volumen lo tienen pues al 100%. Y para él no pasa nada. Para él no siente sordera, sin embargo la tiene. Si ustedes notan eso, es importante que lo motiven, ¿no? Y que lo lleven a una evaluación, ¿no? Audiológica, digamos, precoz. Bueno, acá solo para aclarar, en realidad nosotros somos una clínica privada, atendemos con seguros, pero tampoco, sin seguro también podemos atender, ¿no? O sea, eso no es una limitante, estamos a su disposición cuando quieran. En ese aspecto no hay ninguna limitante. Bueno, el lavado de oídos es algo que hay que tener cuidado. En realidad, muchas veces en postas lo hacen técnicos,
Hay que tener un equipo adecuado, hay que reconocer bien el tapón de cerumen, ¿no? Yo recomiendo que si necesiten un lavado, vaya mejor a un otorrino. Aunque no crean, los accidentes que se pueden ver por un mal lavado son bien altos. ¿Ah? Entonces, cuando lo hacen, incluso con otorrinos tenemos problemas a veces. Hay tapones que son duros y se hace más presión y puede haber problemas, dolores, lesiones. Muchas veces son simples o las reparamos nosotros mismos, pero es un procedimiento que tiene, como cualquier procedimiento, un factor de riesgo. De riesgo, digamos, en cuanto a una pequeña complicación. ¿No? Mejor que lo haga un profesional y mejor que sea otorrino. Muy bien, creo que les agradezco el interés que se ha manifestado en tantas preguntas y yo creo que pueden haber más. Estamos a su disposición siempre y espero que les haya servido fundamentalmente, que les haya dado información que les haya, digamos, que les pueda ayudar en el futuro. Muchas gracias.